Ok, fenomenal tarde, noche, día para las personas que nos escuchen en el futuro. Bueno, hoy ha estado interesante el tema de la ira y de la rabia, porque ha estado con unos temas técnicos. Hoy vamos a elevar la conciencia de estas dos energías, de estas dos emociones. Entonces, la ira, que al igual que el orgullo, que se siente como poder, ¿verdad? Se siente como si hubiese ya no esta energía de contracción de la culpa, del miedo, de la vergüenza, sino que ya hay un poquito más de poder. Sin embargo, siguen siendo desde la fuerza. Si no has escuchado todo lo se eleva tu conciencia emocional y este que estás escuchando resuena para ti, tiene sentido, te aporta recursos, ve y mira todos los anteriores. Entonces, la ira tiene una frecuencia, tiene una calibración de 150 dentro de los niveles de conciencia. Sin embargo, sigue siendo desde una respuesta de nuestro cerebro reptil, de nuestro cerebro mamífero, en reactividad. Cuando estamos en ira, no estamos en la conciencia de nosotros mismos. Por eso después decimos, ay, yo cómo fui a decir eso, pero cómo fue que yo reaccioné así. No entramos a la conexión con la neocorteza, nos quedamos en el sistema límbico, en la reacción emocional. Ahora, cuando estamos vibrando en esta emoción. Claramente, cuando sentimos rabia, claramente, cuando queremos controlar, cuando estamos queriendo manipular, que las cosas sean diferentes, queremos controlar, cuando estamos y funcionando desde el castigo, premio, castigo, consecuencia, cuando queremos tener la razón, porque amamos tener la razón, pero ¿qué pasa si alguien no tiene el mismo punto de vista de nosotros? Entonces hay una irritabilidad, hay una sensación ahí, ¿verdad? La ira aparece por el ego queriendo que las cosas pasen de cierta forma. No debería pasar de esta forma, debería ser de tal forma, deberían pensar como yo creo que deberían pensar, deberían elegir o decir lo que yo creo que deberían elegir o decidir. No debería ser de cierta forma. Y eso genera impotencia, impotencia. O sea que hay potencia detrás de la ira, claramente. ¿Cuál es el impacto que tienen nuestras relaciones? Pues a nadie le gusta que le controlen, destruye las relaciones, vivir a la defensiva como con los colmillos afuera a ver si será que y me está mirando, no le gustó lo que dije, lo que hice, cómo vine vestido, entonces estás ahí como en esa barrera y en esa defensiva. Castigas, castigas a las personas, así sea sutilmente, porque es que no nos gusta decir nos gusta decir que somos ahí tan humildes, tan lindos, tan maravillosos. No, a veces funcionamos así, así es la humanidad, haciendo sentir mal a los otros, haciendo sentir que no tienen, desvalorizándolos, ridiculizándolos, tratando de cambiarlos. Cuando estamos en esa venganza, en ese, pero se siente un alivio, ¿no? Como esa persona que te hizo, entre comillas, algo en el pasado y ahora no le está yendo muy bien. Y se separó y parece que también el negocio no, y ya, y entonces hay como esa sensación, ¿verdad? A veces esas venganzas o esas, mm, ese resentimiento no es no es siempre consciente. A veces es tan común, tan normalizado en nuestro sistema familiar o en el lugar, en el sistema de la oficina, en los sistemas, que tú simplemente por lealtad y por pertenecer a ese sistema los mantienes. Entonces, hay sistemas familiares, por ejemplo, donde el abuso de un masculino en los 1400 generó entonces y sigue el efecto, así como ondas, sigue sintiéndose y sigue generándose, habiendo un impacto, un efecto en generaciones posteriores. ¿De qué? De mujeres que inconscientemente castigan, que inconscientemente rechazan, evitan el masculino, porque pues todos son iguales, ¿no? Entonces es como si quisiera hacer justicia de eso que pasó allá.
está en tu epigenética, está de forma inconsciente, es tu responsabilidad, pero ahí está. Entonces, el impacto es o la forma en que funcionamos y que hace que destruya nuestras relaciones en críticas. Y es interesante porque pareciera que el que no tiene juicios del otro o el que no critica está muy mal, es muy anormal y ese, pues hay que sacarlo de este círculo, porque como así que no le gusta el rico del chisme, el rico del el shot de dopamina del chisme, de la crítica. Y entonces es como, y cuando entramos en estos mundos espirituales, entonces a veces es de boca para afuera. No, no, es que yo no juzgo los cuerpos del otro, yo no, es que yo ya no soy igual, yo ya trascendí eso. Entonces, pues yo ya no critico, pero de boca para afuera. ¿Por qué? Porque no hemos transitado en el fondo lo que hay detrás de esa crítica. Ahora, tú no sales a criticar un cuerpo si no criticas el tuyo, si no juzgas el tuyo. Entonces, toda la proyección, toda esta película externa de afuera es una expresión de tu mundo interno. Si tú eh, te agredes a ti mismo, no eres amable contigo, ¿qué vas a salir? Pues eso es lo que va a salir aquí, no va a salir rosas de tu boca, va a salir ese veneno hacia afuera. Y lo que vas a proyectar es personas que resuenan en esa misma vibración. Si tú criticas, pues vas a estar en un contexto donde las personas critican. En reactividad, estamos vibrando en esa ira, en ese que vibran ese 150 cuando estamos en reactividad, ¿no? Como todo el tiempo a la defensiva, todo el tiempo como en me dijo y exploto, ¿verdad? En resentimiento o simplemente en evitación. Entonces, es tanto la frecuencia o el entrar y el funcionar desde la ira, que simplemente, pues yo mejor no voy al Tíbet, me traigo el Tíbet a mi casa, es decir, yo vivo aquí sola, yo no tengo pareja, no tengo hijos, no tengo perro que me ladre. Ah, bueno, el perro, ahora el perro recibe fácilmente, ¿no? Todo este tipo de vibraciones y como pues el perro pues va a estar ahí siempre meneando la cola para mí, no hay tema. Pero entonces es como no me gusta la gente allá y entonces yo lo que hice, porque como no los puedo controlar, no puedo hacer que piensen como yo, que todos seamos, entonces lo que hice es aislarme en mi burbujita, en mi mundo y evito las relaciones. Entonces yo evito eso. Y el punto es desde dónde, porque hay gente que vive sola, o sea, que vive en su espacio pero ¿desde dónde lo eligió? ¿Desde la conciencia o desde el huir a no transitar lo que hay aquí en el fondo, que ya les cuento qué es? Entonces, ¿cuál es el impacto en el cuerpo? Les decía yo y para las personas que me están conociendo, mi profesión de médica, de base es médica y me especialicé en eh, tomé varias formaciones y me especialicé en medicina tradicional china. Y de los chinos rescato esto que me encanta y es, ellos toman los 5 elementos de la naturaleza, fuego, aire, tierra, todos los elementos. Y dicen que esos elementos se expresan en el cuerpo a través de órganos y tejidos específicos. La madera se expresa en nuestro hígado, ¿ok? Y en otros tejidos ya voy a hablar de eso. ¿Y cómo debe ser la madera? Para que encontremos la relación entre madera y la ira, el coraje y la rabia. La madera tiene raíces firmes, ¿sí? Un buen árbol requiere tener, como una palmera, unas raíces firmes, pero tiene que tener un tronco flexible, porque si viene un tsunami requiere doblarse, ¿verdad? No, si no se rompe. Así debe ser tu madera. Entonces, tener unas raíces firmes que es unos principios y unos valores elevados, no por las consecuencias que puedan generar tus actos. Ay, es que si robo me meten a la cárcel. Eso es funcionar desde el miedo. Desde si robo esto es
Es una expresión de quién soy, tiene sentido para mí, va a crear más para mí. Entonces, desde una conciencia colectiva de un bien mayor, es desde la conciencia de quién tú eres y de lo que resuena contigo. Entonces requieres esas raíces firmes, ¿verdad? Pero requieres un tronco que sea flexible. Pero si yo no tolero nada, frente a todo quiero controlar, estoy irascible, mejor evito la gente para no entrar ahí y entonces digo que eso es muy espiritual, pero estoy funcionando desde ahí, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a manifestar en tu cuerpo. ¿Cómo? Cálculos biliares, esa sí que es la manifestación de la rabia. Esa sí es la expresión final. Tantas piedras que hasta que se consolidaron y se convirtieron en cálculos biliares, de la rabia, del no poder controlar. Cálculos biliares, todo lo que es vesícula biliar, em, todo lo que tiene que ver con los tejidos que se encargan de la flexibilidad. ¿Cuáles? Músculos, tendones, ligamentos, articulaciones. Es que si yo soy inflexible, si yo no tolero, pues ¿qué va a pasar? Todo eso se va a secar, todo eso se vuelve rígido, duro, ¿verdad? Entonces, fascias, ligamentos, ahí ya ustedes tienen un montón de repertorio para no nos vamos a ir a las enfermedades específicas, pero ustedes ya, ay, uy, pero la fascitis, uy, pero es que vivo tensionado aquí todos los músculos del hombro y todo esto. Pues es la flexibilidad, es que estás vibrando en ira, en orgullo, en rabia, en enojo, ¿verdad? Entonces, se manifiesta de esas formas. Hay muchas más, pero vamos a mostrar alguna de ellas. El querer controlar dolor de cabeza, no lo puedo resolver. Dolor de cabeza, migrañas, bruxismo. Es que es el bruxismo, toda el cúmulo de nuestro cerebro mamífero de matar y comer del muerto, pero sin decir nada, usted ahí callado y se manifiesta en las ATMs, en las articulaciones. Toda esa tensión se manifiesta en la articulación temporomandibular. Ahí está. ¿Cuáles, cuáles son las memorias? Creo que hoy específicamente voy a hablar solamente de ira. Vamos a dejar orgullo para el siguiente miércoles a las 11:11. Vamos a dejarlo así porque hemos tenido temas técnicos y entonces estoy aquí como en eso. Si tienen alguna pregunta a las personas que están aquí conectadas, me cuentan. ¿Cuáles son las memorias? Y también cuéntenme si hay esto que resuene con ustedes, como esa conciencia de, sí, sabes que si vibro en, claro, yo estoy tratando de manipular tal cosa. No tienes que contar aquí la historia, solo si estás vibrando en este momento en tu realidad en eso. Ahora, ¿cuáles son las memorias o cuál es el origen de todo esto? ¿Dónde están las memorias de esa ira, de esa rabia, de ese enojo, de esa impotencia? Las memorias están en un momento tuyo o en tu epigenética, es decir, en tus ancestros, que sigue siendo tu responsabilidad porque sigues vibrando en eso. Es esa memoria de no pude, frente a algo no pude, ¿ok? Hay memorias de injusticia, entonces quizás un ancestro o tú misma viviste algo que sentiste injusto. Era injusto que le dejaran toda la herencia a mi hermano. Fue injusto que mi papá traicionara a mi mamá. Entonces, todas esas memorias, toda esa vibración, muchas veces que la percibimos, no solamente a nivel verbal, sino en el campo. Es que prácticamente el lenguaje es, no sé, un 80-90% no verbal, es energético. Y entonces tú lo percibías de tu mamá, de tu papá, de un país donde quizás esa sensación de injusticia, ¿verdad? Y lo percibías ahí. Y entonces, ¿qué hacemos cuando lo vemos en personas que admiramos, que amamos? Tratamos de repararlo. ¿Cómo? Repitiendo eso. Así funcionamos. Entonces,
Cuando hay esas memorias de traición, de injusticia, ¿cómo salimos al mundo? Pues si algo es injusto, pues yo voy a hacer justicia, con rabia, ¿verdad? Si lo que viví fue la traición, ¿sí? Por dinero, por pareja, viviste la traición. ¿Cómo voy a salir hacia el mundo? ¿Cuál es mi personaje? Pues un personaje que desconfía de otros. No, ¿cómo va a tener pareja? Pues desconfía de todos los otros. Porque hay esa memoria de traición, hay esa memoria de injusticia. Entonces, vamos con los fotones de conciencia. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo funciona esto? Entonces, el ego es el que alberga la idea de castigar a otros. El ego es el que alberga la idea de vengarse, ¿sí? De hacerlos como sufrir, de que se arrepientan un poquito, de que se den cuenta, de que... ¿Y cuánta música romántica funciona en esa vibración? Y entonces llorarás todo lo que sufrí yo, lo llorarás y entonces lo pagarás. Y maravillosa, amo esa canción, el ritmo. Pero así funciona esto y vibramos en todo esto y entramos inconscientemente en todo eso. Ahora, la ira, evidentemente, que nace, que tiene esa emoción de impotencia, tiene potencia. Entonces, realmente lo que hay es un montón de energía. ¿Qué hago con esa energía en vez de salpicarla al mundo entero? ¿No? Escupirla al mundo entero, al que tiene que ver y al que no, y con los más cercanos, pues más que más porque están ahí. Canalizar esa energía con la que tú puedes crear proyectos, esa energía que tú puedes para sanar las memorias y las heridas que no es todas esas cositas. Esa energía porque tú puedes usar para ser la mejor versión de ti en todo. Ah, es que yo soy la mejor versión de mí en el trabajo, pero en la casa soy la peor versión. Y entonces son como dos personalidades. No, sé la mejor versión aquí, la mejor versión aquí. Si aquí diste un pasito chiquito, aquí da otro pasito, aquí otro pasito, aquí otro pasito, con mi cuerpo, con... Somos seres infinitos, es mucho trabajo. Es más trabajo mantenerte en una versión pequeña, limitada, iracunda de ti. Eso sí que implica mayor energía. Entonces, uno, canalizar esa energía. Dos, por eso hay varias terapias donde ¿qué se hace? Se va al conflicto no resuelto, a la situación en la que tú veías la injusticia, la traición, que tú lo viviste o lo viste y entras ahí y ¿qué hace la terapia después de observar toda esa ira en el cuerpo? Luego de transitarlo en el cuerpo, ¿qué hace? Dile lo que no le ibas, lo que no le dijiste. ¿Que es una mala persona? No, dile con fuerza. Dile, o sea, todo lo que te hizo y le vas a decir que, ay, ay, eres muy malo. ¿Qué le vas a decir? Y entonces lo llevamos hasta que la persona pueda explotar y decir, usted es un chichi, ¿cómo fue posible que me hiciera, o le hiciera eso a mi mamá? Porque como que aparte, pum. Y si tiene que matarlo en el camino, lo mata. En su imagen mental. Requiere eso porque eso es energía que está ahí bloqueada, ¿verdad? Es energía que está ahí contenida. Entonces, se hacen ese tipo de procesos para que ya el cuerpo, habiendo soltado este conflicto, eso que no dijo, eso que no expresó, pues lo deje ir, fluya la energía y puedas canalizar esa energía a tus proyectos. A veces es que la gente de verdad es que no tiene energía para crear. Y a veces dice, pero es que no tengo creatividad. O sea, que me pongo unos sonidos binaurales, algo que me haga. Pues es que no es por ahí. El punto es que tienes tantos conflictos por resolver y tantas heridas abiertas con el cuerpo tratando de cerrar eso, que obvio que no tienes energía para el proyecto nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Transitar esas memorias que están, si algo de esto resonó contigo, pues requieres transitarlas. ¿Cómo se transitan? Tengo que reconocerlas en mi cuerpo.
sentirlas en mi cuerpo. Eso habitualmente uno solo, pues tiende uno como a no hacerlo tan bien. A veces uno requiere un terapeuta, un facilitador, alguien que sea experto en eso, en el manejo del inconsciente, en el abordaje del inconsciente, para poder liberarlo. Siguiente, nos han enseñado que los pensamientos y los sentimientos son como privados, ¿no? Como que ella ya siente y piensa lo que piensa allá en su cabeza. Pues no. Resulta que los pensamientos, los sentimientos tienen una carga electromagnética que tiene un efecto en un campo, en tu campo energético, que lo lee el otro perfectamente. Por eso uno sabe cuando al hijo le pasa, cuando al esposo le pasa, cuando la mamá así te diga, no, no, no me pasa nada, no, 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 nada. Pero pasó algo, no, nada. Tú sabes. Evidentemente. Si los perros saben cuando va a temblar, como tú, con tu neocorteza y con todo tu sistema nervioso así súper evolucionado, no vas a saber qué pasa con las personas de tu entorno. Entonces dejemos de echarnos la bobadita mental de, no es que no sé, no, si sabes. Ya sabiendo, entonces puedes tener una conversación ya diferente, porque no es como, ¿te pasa algo? No, ya sé que te pasa algo, quieres que lo conversemos, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante. Ahora, otra cosa clave en relaciones, porque es que la ira tiene que ver un montón con relaciones, es la actitud del otro, el punto de vista, no, la actitud, el comportamiento del otro. La forma como se comporta el otro refleja los pensamientos y los sentimientos que yo tengo de él. Que dicho en otras palabras, dicho en otras palabras, el punto de vista que yo tengo del otro crea mi realidad con respecto al otro. Entonces, lo voy a repetir, la actitud del otro refleja lo que yo pienso y siento de él. Miren esta locura. Y todavía queremos que el otro cambie. Si es que él se está comportando así en base a lo que yo pienso y siento de él. Por lo tanto, ¿dónde debe estar el cambio? Aquí, en lo que yo pienso y siento del otro, ¿verdad? Es desde ahí. Entonces, este es para mí, dentro del crecimiento de los procesos de conciencia, este es el boom que lo cambia todo. Porque voy a dejar de controlar a los otros, porque implica que venir aquí a pelear por si usted tiene la razón o yo tengo la razón, que si su religión, su partido político, si es botar energía, no tiene sentido. Que si es que yo quiero es que mi mamá sea así, funcione a mí. Si es el punto es que lo que se requiere es que yo cambie mi percepción, lo que yo pienso del otro. ¿Eso va a hacer que el otro cambie? A veces sí. Pero lo más importante aquí es que lo que va a suceder es que este otro, que yo ya no lo estoy viendo con las gafas con lo que lo estaba viendo, como, ay, es un perezoso, es una mala persona, es un... Si yo cambio mi percepción aquí, ¿sí? De esas personas cercanas. Estoy hablando de percepción, la de la oficina, la gente con la que convives. Si yo cambio la percepción que yo tengo aquí, los puntos de vista que tengo aquí de esa persona, mi percepción va a cambiar. Y entonces quizás la crítica que hizo porque te vio gorda, porque, ay, usted siempre tan, ya no te impacta, porque cambió tu percepción acá interna. Cuéntame cómo perciben eso. Entonces, ¿qué requiero? Transitar lo que el otro genera en mí, que es la réplica de las memorias de las cosas que yo no he sanado, ¿cierto? Dos, cambiar la percepción que tengo del otro. Ahí ya estamos ampliando nuestra conciencia. Resulta que cuando uno empieza a hacer esto,
aunque pareciera muy loco, ¿no? Porque pues ¿qué nos dice esta Matrix? Pues lo que hay que cambiar es cómo funcionan los otros, pero yo no tengo que ver cómo, en él no, no, tienes que ver cómo lo percibes tú. Cuando tú empiezas a cambiar a través de ese fenómeno observador de cuántica, que cambias la conciencia de cómo observas al otro, lo que va a suceder, y empiezas a transitarte tus cuitas, tus maceticas, tus heridas, lo que va a empezar a suceder es que eso genera como un blindaje, entre comillas blindaje, porque tú estás expandiendo tu conciencia, tú estás elevando tu nivel de vibración y eso genera un blindaje. Es decir, lo que el otro dice y esto ni te vas a dar cuenta. O se están burlando de mí, ¿en qué momento? O sea, ya eso no entra en tu realidad. No sé si alguien aquí lo ha vivido así, me cuentan por el chat. Esto es magia, solo escuchándolo. Sí, pero es que como queremos vivir es ahí como echando la culpa a todo el mundo. Entonces, pues más fácil espero a ver si algo cambie o me voy a vivir en mi casa sola y nadie y entonces así me evado de las relaciones y entonces pues vivo un modo zen, ¿verdad? Lo otro requiere responsabilidad. Lo otro requiere mirarme a mí y eso a veces no es cómodo. Entonces, evidentemente el cálmate no funciona, estamos entrando realmente a elevar la vibración de la ira, de la rabia, transitándola, reconociéndola, las memorias, la herida que hay en nosotros de traición, de injusticia, sintiéndolo en nuestro cuerpo, reconociendo lo que hay ahí, reconociendo si tenemos alguna lealtad familiar del sistema o social, a veces es social, es más que transgeneracional, de vengarte de hay que reconocer, ¿será que estoy funcionando en una lealtad de no dejarme de los hombres? Ah, pues reconócela para poder cambiarla, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta que el otro se comporta como yo pienso y siento de él, entonces requiero cambiar aquí adentro lo que yo pienso y siento del otro, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta también que los pensamientos, los sentimientos no son privados, salen, evaporan del cuerpo por los campos electromagnéticos, se muestran y uno sabe lo que siente y piensa el otro, uno sabe lo que él siente. Entonces vamos a dejar de estar en que te pasa algo, no, pues sí, sí le pasa. Estos son los fotones de conciencia que quiero dejarles hoy compartidísimos. Vuelvan a mirar la grabación. Eh, Vamos elevando los niveles de conciencia. O sea que yo como ya vi el de la ira y la culpa, nunca más me voy a sentir así. No, pues resulta que usted baila en ellos. Lo que sí pasa en la medida que tú estás resonando en paz, en gratificación, en neutralidad, en permisión, es que aquí entras a estos, pero sales más rápido. Es como, porque los detectas más rápido y los detectas y no te quedas ahí como solo detectándolos, sino que los transitas. Y entonces eso es lo que va a pasar, que cada vez es más rápido y más evidente cuando estás entrando en una vibración de contracción. Entonces entras, la transitas, la observas en el cuerpo y vuelves al espacio, a la expansión, a la relajación, al espacio de ser tú. Ese realmente es el espacio de ser tú. A vivir no desde la reactividad y desde el huir o el pelear con nuestro cerebro reptil y mamífero, y a estar en la neocorteza donde somos conscientes de lo que elegimos, de lo que hacemos, de lo que decimos y está en congruencia con un propósito de vida y está en congruencia con quien estamos eligiendo ser. Esto del propósito se los dejo así de preámbulo porque este mes voy a estar hablándoles un montón de esto. Vamos a entrar en todo esto de una forma totalmente diferente. Eh, el propósito puede convertirse cuando tú vibras en él
puede ser un espacio que te va a traer muchísima facilidad, una guía. Ya deja de estar ahí creyéndote el centro del universo haciendo y haciendo cosas. Es un bien mayor, entonces cuando tú estás ahí, te direcciona, tienes claridad, tienes enfoque y dirección en tu vida. Así que les envío un abrazo gigantesco, energético gigantesco. Vamos a ver si en 8 días nuestro YouTube está más amigable técnicamente o si no seguimos aquí funcionando desde nuestro Zoom y lo subo a la plataforma a nuestro canal de YouTube. Cuéntenme qué conciencias, qué conciencias se llevan, la pueden comentar también en la parte de abajo en comentarios, en el canal de YouTube, cuál fue la conciencia que recibieron de esto. Y nos vemos dentro de 8 días. Vamos a hablar de orgullo. Muchas gracias, tema maravilloso, conciencia de la ira. Gracias, súper aportante. Con muchísimo gusto. Nos vemos dentro de 8 días. Seguimos en contacto, mis queridos cuánticos, y a usar las herramientas. No se queden con esta información tan bonita. Mucha conciencia, mucha. Transítenlo. Un abrazo gigantesco.